Muy buenos días, bombers. Bueno, hoy traemos la continuación de este tema de equipos de protección respiratoria. Y bueno, si te acuerdas, en el anterior vídeo estábamos viendo un poco las afecciones que tiene cloro, el dióxido de azufre, el ácido sulfídrico, que no sulfúrico. Aquí otra vez los efectos del cloro, pero en partes por millón y no en miligramos metro cúbico. O sea, te los he puesto en las dos formas, porque en todo te habla partes por millón y de repente aquí pues en el cloro te lo pone en miligramos metro cúbico. Un poco insensato, pero bueno. De más tóxico a menos tóxico. El más tóxico es el cloro, dióxido de azufre, ácido sulfídrico. Luego el monóxido de carbono. Y luego tenemos el NH3. El NH3. Bueno, recuerda que 4.000 partes por millón eran un 4%, un 0,4%. Me parece que era, mira, aquí lo tengo puesto también. En tu pantalla a la derecha lo estás viendo, 0,4, ¿vale? Entonces, bueno, ahí haciendo un poco las proporciones, pues he visto para ordenar los demás tóxico a menos tóxico. Y luego aquí tienes los efectos de la disminución del oxígeno en el cuerpo humano. Bueno, resumen que ya tienes ahí disponible. Y lo que continuaba, lo que seguía aquí eran los riesgos de corrosión. Vamos a ver qué son. Aquí tienes un pequeño resumen, ¿no? ¿Qué son los riesgos de corrosión? Los biológicos en tu pantalla a la izquierda lo estás viendo, ¿vale? Y luego había hecho una especie de, bueno, había ordenado hacer aquí una especie de esquema de estudio, pero bueno. mm, yo te lo dejo aquí. Aquí tienes esquema gráfico de estudio con los apartados resaltados. Bueno, un poquito lo que decía aquí el propio resumen, ¿no? Pero como en color siempre nos gusta más, bueno, pues si lo quieres me lo pides y te lo envío sin problema. Déjame en los comentarios si te gustan estos vídeos. Dale like, recuerda, y vamos a continuar. Riesgos de corrosión, voy leyendo, son riesgos que han de considerarse antes de introducirse en un espacio confinado. Ciertos residuos acumulados pueden consumir el oxígeno del ambiente por debajo del 19,5% y los productos utilizados para la limpieza o algún otro trabajo pueden originar gases corrosivos que afectan a la piel, mucosa, ojos y respiración. En estos casos está obligado el uso de equipos de protección, los cuales vienen indicados en las fichas de seguridad de los productos empleados. Em, claro, hay que tener en cuenta los riesgos que tienen que hay en el ambiente ciertos gases, ¿no? O ciertos productos porque reducen el nivel de oxígeno. Recuerda, del 19,5 al 16% no hay efectos visibles, pero del 16 al 14, incrementación de la respiración, latidos acelerados, del 14 al 10 ya hay atención, pensamientos, coordinación defectuosa, del 10 al 6 respiración intermitente, náuseas, vómitos, y por debajo del 6 dificultad para respirar, movimientos convulsivos y muerte en pocos minutos. En cualquier caso, por debajo del 19,5 ya se considera que, bueno, que no es sano, ¿no? No hay efectos visibles, pero oye, no es bueno. Recordamos que el nivel óptimo de oxígeno está entre el 19 y el 21%. ¿Vale? Lo teníamos más o menos por aquí. En condiciones normales el aire contiene un 21%. Bueno, pues 21. Olvídate del 19 porque por debajo del 19,5 es malo. 21%. Luego, claro, estos gases pueden tener efectos sobre la piel, sobre las mucosas, entonces debe saberse, lo ponen las etiquetas del propio gas y del propio producto y se deben usar en este caso pues protección respiratoria. Riesgo biológico. Estos pueden estar producidos por hongos, mohos, bacterias, virus o materias en descomposición. Suelen estar presentes en trabajos de desinfección con posible riesgo para la salud humana. Vale, aunque aparentemente no sean tóxicos, pues bueno, pueden tener sus afecciones en el sistema, en el organismo humano, así que se debe tener cuidado también con estos. Equipos de protección respiratoria. Ante los distintos tipos de contaminantes, los equipos de protección respiratoria se clasifican en, y aquí tenemos, dependientes de la atmósfera, filtrantes, que purifican el aire que respira el usuario, o independientes de la atmósfera, que son los aislantes. Suministran aire
al usuario desde un sistema independiente. Vale, esto es como la base de los sistemas de protección respiratoria, ¿no? Acabamos de ver todos los riesgos que puede haber y cómo te proteges de estos riesgos de la eficiencia de oxígeno, las atmósferas, eso, suboxigenadas, atmósferas con gases tóxicos, que ya vemos cuáles son, estos de aquí, los riesgos de corrosión, los agentes biológicos. ¿Cómo me protejo? Pues con equipos de protección respiratoria, ya sean dependientes de la atmósfera o independientes de la atmósfera. Vamos a ver que los dependientes de la atmósfera solo se pueden utilizar cuando haya aire presente. Si no hay aire que respirar, pues no puedes depender de la atmósfera porque te vas a ahogar igualmente y necesitas un equipo independiente de la atmósfera. ¿Vale? Vamos a ver el primero. Venga, sistemas de protección respiratoria dependientes de la atmósfera. En principio tenemos garantizada una respiración sin problemas cuando hay al menos un 18% de oxígeno en el aire. Pero incluso en esta situación es posible que necesitemos protegernos de partículas o sustancias tóxicas. Para ello usamos este tipo de equipos, los cuales se componen de un envase metálico o plástico dotados de un sistema de fijación, ¿vale? Un material en su interior que actúa de filtro, y estos filtros pueden ser físicos, químicos o mixtos. Los físicos son como la celulosa o fibra de vidrio, los químicos como el carbón activado y los mixtos que utilizan los tipos de filtros anteriormente de forma combinada, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora que depende, ¿no? Si es físico actúa de una forma, si es químico de otra. El carbono activo lo que hace es absorber, ¿no? El físico hace que se queden ahí en una membrana y no pasen simplemente. Y ahora sigo leyendo. El aire penetra en el interior del filtro y atraviesa el material filtrante. Dicho aire es aspirado por el usuario a través del conducto de conexión y los productos contaminantes quedan retenidos en material filtrante. Eso es un filtro de toda la vida. Este es el aire con mierda, pasa por aquí, la mierda se queda aquí y por aquí pasa solo aire normal que se puede respirar. Ya está. El filtro se conecta al adaptador facial, cuyas prestaciones condicionan la funcionalidad del conjunto. Estos adaptadores pueden ser de tres tipos: máscara o careta, mascarilla y boquilla. La máscara o careta cubre la entrada de las vías respiratorias y los órganos visuales, prácticamente todo el rostro, ¿vale? La mascarilla cubre solo las entradas de la vía respiratoria, boca-nariz, y la boquilla se conecta solo a la vía bucal, cerrando las entradas de las vías nasales. Vamos a ver las imágenes. Bien, aquí está la boquilla, tenemos unas pinzas y ya solo respiras por la boca. La mascarilla que te tapa boca y nariz, puedes respirar por ambos, y la máscara pues toda la cara, ¿no? Mm. Bien, vamos a ver qué son los de filtro físico. Mira, aquí tengo una flecha, como celulosa o fibra de vidrio, ¿no? Equipos con filtro físico para la retención de partículas. Bien, en estos equipos las partículas quedan bloqueadas por el material filtrante y purifican el aire que se respira eliminando humos, nieblas, polvo, fibras y partículas. Son mecánicos, no protegen contra gases o vapores ni sirven con ambientes con escasez de oxígeno. Eso del oxígeno ya lo sabíamos, ¿no? Hace falta al menos un 18% de oxígeno para que se pueda respirar. Y luego, em, que son mecánicos, ya veremos por qué. Si entra un gas, no hay nada que se quede pegado al filtro, entonces pasa directamente el gas. Solo protege contra partículas, por eso se llaman con filtro físico, ¿vale? Hechos de celulosa o vidrio. Pues para polvo, para este tipo de cosas, este tipo de partículas físicas. El filtro ha de reemplazarse antes de que se haya taponado por completo e impida el flujo del aire hacia el usuario, quien incrementa su carga de trabajo y favorece que se pierda hermeticidad del adaptador facial. Claro, cuanto más tapada esté el filtro, más cuesta respirar, ¿no? Los filtros físicos se identifican con un código de color blanco y se clasifican por su eficacia de filtración en clase P1,
y clase P2. Los de clase P1 solo retienen partículas sólidas y estos dan pues, un menor nivel de protección, ¿no? Pero los de P2 tienen nivel de protección medio y los de P3 mayor nivel de protección. O sea, hay P1, P2 y P3. Bien, vamos a ver el P2 S y P3S. S es de sólidos, o sea que P2 y 3S retienen solo partículas sólidas. Pero P2SL y P3SL retienen partículas sólidas y líquidas. ¿Vale? Líquidas, pero no gaseosas. Sigue por tanto en pie lo de que son mecánicos, no protegen contra gases o vapores, ni sirven en ambientes con escasez de oxígeno. ¿Vale? Vale, visto entonces, también lo tienes aquí en tu esquema, dependientes filtrantes, si hay al menos un 18%, compuestos por envase metálico, tal, físico, celulosa, mixtos, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? Pues esto, el P1, P2, P3, y vamos a ver los de los químicos. Vale, químicos para la retención de gases y vapores. Vale, ya sabemos que hay tres estados de la materia, que conozcamos, físico, líquido y gaseoso, ¿no? Pues físico y líquido están cubiertos por los físicos, o sea, perdón, sólido y líquido están cubiertos por los filtros físicos y los químicos son los que cubren los materiales en estado gaseoso. Suspendidos en el aire, inhalados mediante tres tipos de procesos. Bien, tenemos de adsorción y de absorción. En el adsorción con D, este primero, las moléculas contaminantes se fijan en la superficie de las partículas del filtro de carbón activado. Y absorción, las moléculas contaminantes reaccionan químicamente y quedan retenidas entre el carbón activado. Vale, recuerda que filtros químicos, como el carbón activado, ya por químico suponemos una reacción química, ¿no? Bueno, pues eso sí es absorción. Lo que absorbe lo transforma químicamente para que no pase. Pero si es absorción, se queda ahí fijado y bueno, pues no reacciona químicamente, ¿vale? Aquí te lo especifica. Y luego están los de oxidación. Las moléculas contaminantes se oxidan en presencia de un catalizador. Como ocurre en los vehículos, ¿no? Llevamos un catalizador, pero esta vez en la boca, ¿vale? La idoneidad de los filtros físicos para los diferentes contaminantes se indica en el siguiente código de colores. Y aquí tenemos un código de colores específico para los diferentes tipos de gases, ¿vale? Que no tiene que ver tanto con este esquema que te he puesto yo aquí. ¿Vale? Esto es solamente para hacerte una idea básica de lo que son los diferentes filtros, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces. A ver, un segundo. Vale. Código de colores. Vamos a verlo. Bueno, pues este que es como marroncito. AX1. Gases y vapores de compuestos orgánicos con punto de ebullición inferior a 65 grados. Recuerda que estos son productos muy peligrosos, ¿no? Inflamables y bueno, si su punto de ebullición es inferior a 65 grados, quiere decir que básicamente con un poco de calor ya ebullen. Ya sabemos lo peligroso que es que algo hierva, ¿no? Las moléculas pierden el control y pueden explotar, o sea, es bastante complicado. Entonces, para eso el marrón. Luego está el naranja, que es la categoría o el modo de filtro, el A, ¿vale? No AX, sino A. Esos son los gases y vapores de compuestos orgánicos también con punto de ebullición superior a 65 grados. Bien, azul cian, B, gases y vapores inorgánicos. Por ejemplo, cloro, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno. ¿Vale? En amarillo, categoría E, tenemos el dióxido de sulfuro o cloruro de hidrógeno. En verde tenemos la K, que es amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco.
En negro el CO2, monóxido de carbono, y estos filtros solo se pueden usar como máximo una vez, ¿vale? Los negros. En rojo Hg, mercurio, Hg3, estos se pueden utilizar como máximo 50 horas. NO4 en color azul, en azul un poco más oscuro que el anterior, que el B, son gases nitrosos incluyendo el monóxido de nitrógeno. Y máximo de uso una vez, igual que el monóxido de carbono, ¿vale? Lo que son monóxido de nitrógeno y monóxido de carbono, un único uso. Y el mercurio, 50 horas máximo. Bien, los reactor, el color amarillo anaranjado, ese es el yodo reactivo, incluyendo yoduro de metilo radioactivo. Y luego está la P, que es para partículas en color blanco, ¿vale? Así nos lo dice el esquema. Y bueno, tenemos aquí unos pies de página que dice los filtros AX solo pueden ser utilizados tal y como se suministra en fábrica. Reutilizar o utilizar contra compuestos de gas no es en absoluto permisible. Vale, que no se pueden utilizar contra compuestos de gas, gases compuestos, ¿no? El 2, el monóxido de carbono, os dice lo que ya te he puesto aquí, máximo un solo uso. El 3, el Hg, nos pone que 50 horas. El 4 nos ponía un solo uso, en el caso de los gases nitrosos. Y el 5, reactores son válidas para directrices especiales según normativas locales. Vale. Esto es para, ya sabes, reactivos, ¿no? En caso de nuclear, vale. Según su capacidad de absorción, los filtros químicos se clasifican en tres clases. Vale, vimos las clases de protección que tenían los físicos, que eran la clase 1, 2 y 3, ¿no? El 2 y el 3 tenían o sólido y líquido, ¿vale? Y eran nivel de protección bajo, medio y más alto, ¿vale? 2 y 3 nivel medio y este mayor nivel de protección. Y este menor, el P1. Y ahora vamos a ver las categorías de absorción, ¿no? Que no absorción. Absorción, recuerda que era pegarse a la pared. Clase 1, filtros de baja capacidad. Clase 2, filtros de capacidad media. Clase 3, filtros de capacidad alta. En los filtros químicos, cada clase superior implica mayor duración del filtro y no mayor protección como en los físicos. En los filtros químicos. Vale, al hablar de filtros químicos está hablando tanto de adsorción como de absorción como de oxidación, ¿vale? Entonces, los filtros físicos es verdad que decían mayor nivel de protección. Esto simplemente se refiere a una mayor duración del filtro, ¿vale? Te habla aquí de capacidad, capacidad media, capacidad baja, capacidad alta, pero estamos hablando de esto, ¿no? De mayor nivel de duración. Vale, a lo mejor absorción no lo considera químico y luego en el químico pues, se refiere más a la absorción, ¿no? Que reaccionan químicamente. Porque aquí habla de capacidad, claramente. Entonces, de capacidad baja, capacidad media, capacidad alta. ¿Para qué? Para absorber, ¿no? Para detener los... Porque absorción se parece mucho a los físicos, solo que para gases, porque se quedan ahí en la membrana. Bueno, sigo leyendo. La eficacia del filtro químico disminuye a medida que aumenta la concentración contaminante en la atmósfera. Una vez que se satura el filtro, hay que desecharlo, lo que sucede en un plazo variable dependiendo del tipo de filtro y del uso que le demos. Claro, se satura igual que pasa con los físicos, les llegan un montón de partículas en el caso del físico y ya no entra más aire. Pues en el caso del químico o del de absorción, se pegan demasiados gases y ya no dejan pasar más. Muy bien, estos son los sistemas de protección respiratoria dependientes de la atmósfera, ¿vale? Que son los filtrantes. Y ahora vamos a ver los independientes de la atmósfera, que son los aislantes. Bueno, pues en los aislantes tenemos
Primero, los semiautónomos con línea de aire. También reciben el nombre de narguiles, pregunta examen, ¿no? ¿Qué otro nombre reciben los semiautónomos? ¿Narguiles, pretiles o bobriles? Pues ya sabes, es narguiles. En ellos el suministro de aire se realiza desde el exterior a través de un tubo mediante un compresor o cualquier otro procedimiento. Las ventajas es que el suministro de aire puede ser ilimitado ya que el usuario evita llevar peso a su espalda, permitiendo mayor libertad de movimiento, menos estrés y fatiga durante la intervención. Su principal inconveniente es que si el suministro falla por avería de compresor, rotura de la manguera o lo que sea, el usuario queda sin protección respiratoria. Además, la longitud del tubo puede hacerlo incómodo, ¿no? El suministro interrumpido del aire del usuario se realiza mediante unas botellas montadas en un carro de mangueras de 50 metros, enrollada. La conexión rápida de línea de aire no puede conectarse con el regulador de presión positiva, sino a través de un cinturón de conexión de manguera para evitar tirones que puedan arrancar la máscara. Claro, por supuesto. Vale, esto lo que quiere decir es que lo llevas conectado a la cintura para no ir directamente a la cara, que un tirón pues te puede arrancar la máscara, obvio. El procedimiento de uso es el siguiente. Se conecta el módulo de transporte en un área segura y no contaminada. Se tira y desenrolla la devanadera, la longitud necesaria de manguera. Se conecta cualquier accesorio necesario, mangueras de extensión, brazos en I, etc. Se conectan las botellas de aire a las piezas de conexión, asegurándonos de que las válvulas de purga estén cerradas. Se abre lenta pero controladamente la botella. Se vigila el manómetro de alta, que nos indica la presión de la botella, en torno a 300 bares, mientras que el manómetro de baja marca la presión que está saliendo de la manguera. Esta debería estar entre 6 y 10 bares. Tú fíjate qué reducción, ¿no? De 300 a 610 bares. Antes de que la primera botella llegue a la reserva, se abre lenta pero completamente la segunda botella, claro. Una vez que se haya vuelto a presurizar el sistema, procedemos a cerrar el grifo de la primera botella. Abriremos la válvula de purga de entrada y una vez haya despresurizado el circuito, cambiaremos la botella vacía por otra completamente llena, asegurándonos de cerrar la válvula de purga de la botella de repuesto. Claro, y así se vuelve limitado, ¿no? Si la persona que controla ha de llevar equipo de protección respiratoria, puede conectarse a la conexión hembra de la máscara de controlador usando el cinturón de conexión a línea de aire, aunque esto reducirá ostensiblemente la duración de las botellas de aire. En ningún caso y bajo ninguna configuración deben conectarse más de dos usuarios a una línea de aire, ¿vale? Está pensado para un único usuario. Y nada, este párrafo lo que te decía es que lo conectas a las botellas, ¿no? Y utilizas tu sistema de respiración autónomo, simplemente. Pero esto reduce bastante la capacidad de las botellas, claro, porque reduce la presión. Bueno, después de su uso deberá cerrar el grifo de las botellas y purgar las líneas de alta y media presión. Muy bien, hemos visto los narguiles y ahora vamos a ver, o sea, hemos visto los semiautónomos y ahora los autónomos, los que no dependen de nada ni de nadie. Bueno, del buen funcionamiento únicamente de estos, ¿no? Son los que incorporan una fuente suministradora de aire o botellas de circuito cerrado. Ujú. Y se conectan la protección más adecuada y segura en las atmósferas tóxicas, ¿vale? Fuente suministradora de aire o botellas o de circuito cerrado. Vamos a verlo. Este es uno de circuito cerrado. Pueden ser de circuito cerrado, regeneradores o autogeneradores o de circuito abierto. Vamos a ver primero los de circuito cerrado, que estos se utilizan un poco menos, ¿no? Vale, el aire exhalado no se expulsa al exterior, sino que vuelve a entrar en el equipo para ser regenerado. Retiran el CO2 exhalando y aportar O2, exhalado y aportan O2 para volver a ser usado.
Lo más destacado de este sistema es su autonomía, ya que el aporte de aire es continuo y podemos estar varias horas respirando con él, normalmente entre 2 y 4 horas. Tú fíjate, diferencia entre los 20 minutos que te da el autónomo, ¿no? El de botella. Lo malo es que al utilizar continuamente el mismo aire, con el tiempo se va calentando y aumentando su humedad, especialmente si se realizan trabajos pesados. Por eso es necesario que los aparatos cuenten con un sistema de refrigeración. Y aquí tenemos, ¿no? Un tipo de sistema regenerativo. Tiene su bodyguard, la máscara, la manguera, el absorbedor de CO2, la bolsa de respiración, válvula de alivio de presión, válvula de drenaje, reductor de presión. Este es un pequeño cilindro de oxígeno. Válvula mínima, respirador de aire fresco, dispositivo de dosificación, manguera de inhalación. Y el cilindro de oxígeno ya nos está diciendo pues que es un tipo concreto, ¿no? Es el de regenerador, ¿vale? Es con oxígeno enriquecido, tiene una botella de oxígeno. Porque el autogenerador lo dice su propio nombre, autogenera el O2 y no es un regenerador que no regenera a través de una botella. Vamos a verlo. Pueden ser de dos tipos, ¿no? Estos de circuito cerrado. Regeneradores o autogeneradores. Bien, el regenerador tiene una botella de oxígeno enriquecido. El aire exhalado pasa a través de un cartucho de cal sodada, reteniendo parte del CO2. Y una botella de oxígeno puro lo enriquece para volver a hacerlo respirable. Además, ese aire es posteriormente refrigerado. Vale, entonces estaría claro que es este. Este es el regenerador. Vamos a ver el autogenerador. Tiene peróxido potásico. Vamos a ver. El aire exhalado que contiene CO2 y H2O pasa a través de unos cartuchos que contienen peróxido potásico KO2 y captura la humedad del CO2 transformando este último en oxígeno. Vamos, que te hace la fotosíntesis ahí en un momento. Como los árboles. La autonomía de ambos tipos de equipo para un consumo nominal de 40 litros por minuto es de 4 horas, pero durante una intervención esta autonomía se reduce a unas 3 horas porque se incrementa el consumo a unos 60-70 litros por minuto. Vale, bueno, tener claro que 4 litros por minuto, 40 litros por minuto, perdón, da lugar a 4 horas. ¿Vale? 60-70 a 3 horas. Tú fíjate, esto es para cuando te vas a meter a un túnel que no sabes lo largo que es y no sabes el tiempo que vas a estar, pues para esto sí, te coges una de estas, ¿no? Y aquí pone un poco la tabla de autonomía, que sin más. Vale, este tipo de equipos de circuito cerrado son adecuados en intervenciones de larga duración en minas, cavidades, túneles de más de 4 kilómetros o túneles de más de 1 kilómetro con problemas de acceso por galerías de evacuación. No sabes cuándo vas a salir, entonces vas con más cautela, ¿no? Vale. Equipos de circuito abierto. Estos equipos son los que ya conocemos, los de botella. El aire inhalado proviene de un depósito de botella y el aire exhalado se expulsa al exterior, por eso se llama de circuito abierto. El aire suministrado desde la botella puede serlo a demanda o a presión positiva. ¿Cómo esa demanda? Exige al usuario que aspire para crear una presión negativa que haga que fluya el aire hacia las vías respiratorias. Y de presión positiva proporciona un flujo continuo de aire a una presión dentro de la máscara ligeramente mayor a la de la atmósfera para que no penetre aire contaminado del exterior. ¿Vale? Digamos que lo de presión positiva están constantemente dándote aire. A demanda es cuando inspiras, si no, no te da aire. Otra clasificación importante de este tipo de equipos es la diferencia entre equipos de una sola botella y los de dos botellas. Equipos monobotella incorporan una sola botella de aire comprimido que proporciona una autonomía de 45 minutos, pero en una intervención la temperatura y la actividad física pueden reducir esta autonomía hasta los 15-20 minutos, ¿vale? Se recomienda utilizarlos en trabajos breves
que no pongan en peligro su limitada autonomía con esfuerzos físicos exigentes. Equipos bibotella. Lógicamente, pues cuentan con la mayor autonomía en intervenciones, tanto nominal de unos 90 minutos como de unos 30-40 en intervención. Están indicadas para intervenciones de no más de 60 minutos. Claro, si duran 30-40, pues ya lo tenemos, ¿no? Monobotella, 45 minutos, 15-20. Bibotella, 90 minutos, 30-40, ¿no? Es pues el doble. En el apartado correspondiente a este capítulo, especifican y describen en detalle sus componentes y su funcionamiento. Y eso es lo que vamos a ver ahora, los equipos y herramientas de protección respiratoria. Bueno, pues aquí estamos con este punto. Vamos a empezar con la máscara. Vamos a ver las especificaciones de la máscara. Y bueno, en tu pantalla a la izquierda ya ves que te he puesto un pequeño resumen. Equipos de protección y herramientas respiratorias, ¿vale? Ahí lo tenemos. Comienza con las especificaciones de la máscara. Madre mía, qué calor hace. Especificaciones. Voy leyendo. Permite la inhalación directa de aire contenido en una botella de aire comprimido de manera aislada de la atmósfera exterior. Se acopla al rostro y como su presión es mayor, esto es por presión positiva, a la del medio circulante, permite la inhalación de aire contenido en la botella de aire comprimido y la salida de aire sin permitir el retorno del aire contaminado. Esto se basa en la existencia de dos válvulas unidireccionales que permiten la inhalación del aire limpio e impiden al aire exhalado salir por el mismo sitio. Porque tiene una válvula de inspiración que al inspirar pues no permite que entre aire de fuera y al expulsar se abren las válvulas. Lo primero que trata de hacer pues, es de salir por esas válvulas, ¿no? Y al estar tapadas en la inspiración solo coge aire de la botella. Presión positiva, ya sabes que es que te está suministrando continuamente y no a demanda, que es otra cosa diferente. Aquí te habla de máscaras de presión positiva. Las máscaras deben garantizar tres capacidades: estanqueidad, visibilidad y comunicación oral. La estanqueidad, independencia total entre el ambiente exterior y el sistema respiratorio y rostro del usuario, ha sido probada por su homologación a 1000 grados durante 10 minutos. ¿Vale? Vaya estanqueidad, o sea, 1000 grados durante 10 minutos aguanta esta máscara. No lo aguanta el cuerpo, pero la máscara sí. Visibilidad, amplitud del campo visual y eliminación eficaz del empañamiento interior del visor, ¿vale? Para que no se empañe a la hora de expulsar, que no se empañe el interior. Está tratado ese vidrio. Comunicación oral, incorporación de un mecanismo que facilite la transmisión de voz. Bueno, ya sabéis que en los cascos de bomberos lo que hay es en realidad un cacharro de estos que lo que hace es medir las vibraciones, ¿no? No es a través de un comunicador. Bueno, está fabricada, la máscara, caucho sintético o silicona, con un propósito antialergénico. Caucho sintético o silicona. Propósito antialergénico, ¿vale? Se acopla rápidamente al casco mediante dos elementos de sujeción de acero inoxidable. ¿Ves? Se acopla rápidamente al casco, en caso de que sea casco de bomberos, o a la cabeza mediante atalajes tipo pulpo. Además, cuenta con doble cerco estanco que permite un ajuste perfecto al rostro. El cristal está hecho de carbonato inastillable, resistente al fuego y con un campo de visión de 180 grados. La conexión con el pulmo automático es de enchufe rápido de bayoneta o bien de rosca. Y las partes de la máscara son las siguientes. Vale. Visión 180, resistente al fuego, ya lo sabemos. 1000 grados durante 10 minutos. Alta visibilidad, estanqueidad. Tipo bayoneta es que hace clic o rosca es que se enrosca. Ya está, simplemente eso. Vale, doble. Vale, en el esquema también lo tienes por aquí. Material antialergénico, cristal.
Mm. Vale, funciona de la siguiente manera. ¿Cómo funciona esta máscara, no? Mm, Esto es el anclaje tipo pulpo, ¿ves? El que se ve aquí en la máscara. Porque en caso de que vaya al casco, mm, el casco tiene unos enganches y van directamente al casco. Una válvula de exhalación unidireccional que permite la salida del aire exhalado e impide la entrada del exterior. Vale, esto ya lo he comentado, ¿no? Una membrana fónica o acústica, fina lámina de metal que transmite el sonido de la voz por vibración, impidiendo también la salida y entrada del aire. Vale. Conexión pulmo automático. Es un mecanismo usualmente de bayoneta que conecta fácil y rápidamente el pulmo automático con la máscara. Vale, de verdad, o sea, ya me lo has dicho. Bueno, mm, las diferencias más importantes entre la máscara y entre una máscara y otra están en las uniones al usuario, concretamente en el enganche rápido o pulmos, y en los diferentes tipos de unión del pulmo automático o pulmo a la máscara. Se refiere a enganches de la máscara y no al pulmo. Vale, los enganches que haya de bayoneta o de rosca, ¿no? Y aquí te cuenta un poco la normativa. Las caretas enteras son conexiones de respiración reguladas por la norma EN 136CL3 y están marcadas por el símbolo de homologación CE. En general, las caretas estas enteras cumplen adicionalmente con lo exigido por la exposición total al fuego según EN 137. La UNE EN 136 contempla tres clases de máscaras con el mismo nivel de protección pero con diferentes funciones sus aplicaciones. UNE-EN es una norma europea basada en España y nos dice que hay de clase 1, clase 2 y clase 3. 1, ligera, 2, general, clase 3, equipos de emergencia como bomberos, ¿vale? 1, 2, 3, menor, medio, o sea, ligera, general y bomberos. Más cosas. Para asegurar, estamos en uso y seguridad, para asegurar la hermeticidad es conveniente peinarse hacia atrás, así, bien peinado hacia atrás, y despejar la frente a la hora de ponerse el casco protector para ponerse la careta entera, ¿no? Y procedemos del siguiente modo. Cuando estás afeitado, mejor también, para que haya un mejor sellado, ¿no? Nos pondremos la cinta portadora en torno a la nuca. Bueno, ya aquí te explica un poco cómo ponértelo, que cogeremos ambos lados, los tensaremos y demás. Finalmente ajustaremos el asiento a la careta. Ya ves, aquí están los enganches del casco y se ve arriba, abajo. Entonces, bueno, este es el de pulpo. ¿Vale? La barba, las patillas, la montura de las gafas pueden perjudicar la hermetización. Cuidado con eso. Es conveniente verificar el asiento de la careta entera, es lo que ayuda a ser una persona. Vale, esto es el enganche del pulmón automático para verificar la hermeticidad. Pulsaremos la tecla e introduciremos el dispositivo automático pulmonar en la pieza de empalme más a la máscara. Esto es conectar el pulmón, ¿vale? Después soltaremos la tecla y verificaremos si el dispositivo automático pulmonar se ha acoplado adecuadamente. Cerraremos con el pulgar el NIPE enchufe 2 hasta que se produzca una depresión, reteniendo previamente el aire. La depresión ha de mantenerse constante. Si esto ocurre, significará que desde fuera no entra nada de aire en la careta. Esta operación la repetiremos 2 veces. Vale, claro, que si tú puedes conseguir aire estando con el pulmón, pero que no está llevado a la botella, ¿no? Significa que estás cogiendo aire. Fuera. Esto provoca una depresión. Cuando se conecta a la botella, viene directamente el aire. Es una forma de comprobar que funciona la hermeticidad. Después de usar la máscara, desacoplaremos el dispositivo automático y al mismo tiempo el dispositivo pulmonar. ¿Vale? Para quitarnos la máscara, pues tiraremos de ambos elementos y nos la quitamos. Debemos asegurar la perfecta colocación de la máscara cuando se coloca dentro del casco protector. Para ello comprobaremos con ayuda de un compañero que las patillas metálicas están alojadas en su ubicación correcta, correspondiente y demás. Muy bien. Bueno, aquí te habla un poco de mantenimiento, que hay que limpiarla, hay que cuidarla. Se debe evitar el uso de solventes, como la acetona, por supuesto. Después de cada operación, desinfectar la máscara.
Además, después de cada uso, limpiarla con agua tibia. Para sacar la máscara dejaremos que se seque al aire y no en el armario para que no alcance pues una temperatura máxima de 60 grados, para que ventile, o sea, lo lógico que harías con cualquier material que es importante, ¿no? Desmontaje, limpieza, montaje. Hay dos tipos de puente, ¿vale? Negro y rojo. Y dos tipos de válvulas con base grande y con base pequeña. El puente de color negro es compatible con las dos válvulas y el puente de color rojo solamente con la válvula de la base pequeña. Vale, esto tenerlo en cuenta que el negro es compatible con los dos tipos de válvulas, con la grande y con la pequeña, y el rojo es compatible con las dos válvulas, perdón, el puente negro es solo, y el rojo solamente con la pequeña, ¿vale? Negro con grande con base pequeña. ¿Vale? El negro es compatible con las dos y el rojo solo con el pequeño. ¿Vale? ¿Cuál es más grande? El negro es más grande porque hay más negro en el mundo que rojo. Entonces, el negro abarca lo grande y lo pequeño y el rojo abarca solo lo pequeño. A lo mejor te puedes acordar así, por si te sirve. El cristal de la máscara ha de frotarse con un paño antiestático para evitar deformaciones y su uso sobre la hermeticidad. Vale, no se deben colocar elementos. Por otra parte, se debe introducir la máscara en una bolsa o caja correspondiente huevera, siempre que se haya quitado la humedad ya, ¿no? Y guardarla de forma sin deformación alguna en lugar seco, exento de polvo y a una temperatura entre -15 y 25 grados, protegida de la luz y las fuentes de calor. Bueno. Vale, y aquí vemos una cosa, un cuadro que alguna vez ha sido preguntado, ¿no? Los intervalos de comprobación y mantenimiento. Y tenemos aquí limpieza y desinfección, inspección visual, verificación y funcionamiento de la hermeticidad, cambio de disco de la válvula de expiración, cambio de la membrana fónica y el control del usuario del aparato. Bueno, antes del uso se debe hacer el control del usuario por el aparato. Eso ya, vamos, lojísimo. Limpieza y desinfección, pues como comentábamos, después del uso. Y también una inspección visual. Inspección visual y limpieza después del uso. Vale, y aquí dice, semestralmente se hará también una inspección visual, verificación del uso. Y te da un pie de página. Cada 2 años, cuando enteras han sido empaquetadas estancas al aire. Vale, esto es cuando no se está utilizando, se deberá verificar cada 2 años, ¿vale? Cada 2 años. ¿Qué pasa si tienes una mascarilla que está envasada al aire? No la usas. Pues cada 2 años lo miras, ¿vale? Cada 2 años. Cada 2 años, inspección visual. ¿Vale? Y semestralmente, en caso de que sí se utilice, haces esa inspección visual semestralmente. Luego, limpieza y desinfección, te pone también que será cada 2 años en caso de que con caretas enteras empaquetadas estancas al aire y en otros casos semestralmente. Vale. Fíjate, en cuanto a la limpieza y desinfección, siempre después de cada uso. En caso de que se esté usando cada X tiempo o la hayas usado y no esté estanca al aire, pues lo verificas semestralmente, ¿vale? O sea, verificas, la limpias y desinfectas semestralmente. Si es una mascarilla que está estanca al aire, limpieza y desinfección cada 2 años y inspección visual y verificación de funcionamiento y hermeticidad cada 2 años, solo si está estanca al aire. El resto, limpieza y desinfección y inspección visual después del uso y semestralmente, ¿vale? Bien, creo que queda ahí bastante claro. El cambio del disco de la válvula de respiración, ese será cada 4 años. Disco de la válvula de respiración. Y luego la membrana fónica, que es algo más complejo, pues cada 6 años, ¿vale? 2, 4, 6. 2, 4, 6, ¿vale? Recordar eso. Estanca y si no, semestralmente después de cada uso en caso de limpieza e inspección visual. Y nada, este cuadro pues fácil de recordar, ¿no? Bien, vamos con los equipos de respiración autónomos. Vale, esto, aunque ponga 2.2, ya hemos visto los equipos de respiración autónomos, ¿vale? Estamos dentro de equipos y herramientas, pero aquí lo hemos mencionado. Son equipos de circuito abierto.
¿vale? Estamos a demanda y a presión positiva. Y vamos a ver que los de presión positiva son los autónomos. Bueno, y ahora nos va a hablar específicamente de estos equipos ERAS, que son los que más se utilizan, equipos de respiración autónomos. Es el equipo de protección respiratoria autónomo de circuito abierto de aire comprimido. Se compone principalmente de un tubo respiratorio flexible para la conexión de una máscara y una botella de aire comprimido que se sujeta a la espalda mediante un arnés. La botella contiene aire comprimido a 250-300 bares de presión, por lo que incorpora un regulador que reduce la presión a nivel atmosférico y él avisa al usuario con una señal acústica de si está acabando el aire. También se conecta a la botella un manómetro que indica la presión existente de la botella. Estos equipos funcionan a presión positiva. Hay más presión dentro de la máscara que fuera. Claro, presión positiva, no a demanda. ¿Vale? El pulmo va a la máscara. Está la botella, el manómetro que te indica la presión, la palanca dorsal, el reductor de presión aquí abajo. ¿Vale? Las botellas van al revés, sí. El funcionamiento de estos equipos se expresa en la siguiente imagen. Bien, viene el aire, alta presión, pum, reduce la presión y una segunda reducción en el pulmón. Ahora lo vamos a ver. El aire, alta presión, 200-300 bares. Ahora dice 200-300, no 250-300. Ahí lo va cambiando, ¿vale? Lo que sepas que está eso, entre 200 y 300. Bueno, pues ¿qué ocurre con ese aire? Es reducido por ese sistema de reducción por el sistema reductor a una presión media aproximada de 6 a 7,5 bares y aportando a la máscara a través de un regulador creado en una presión de entre 0 y 4 milibares, según sea el modo operativo, a presión normal o positiva. Vale, o sea, te está diciendo que esa presión positiva, desde aquí funciona la presión positiva y ahora te habla de normal o positiva. En fin, diferentes modos, ¿no? Que tiene. Como elemento de seguridad funcional, el reductor de presión incorpora una válvula de alivio que se activa en caso del mal funcionamiento del reductor para limitar el valor de la presión media. Un avisador acústico silbato alerta al usuario cuando la botella alcanza una presión de aproximadamente 55 bares. Si pasa de 12 bares, se alivia la presión. ¿Vale? Acústico avisa cuando llega a 55 bares, es decir, cuando ya está bajando la capacidad. Algunos de los modelos de equipos autónomos más usables son el PSS90, equipo autónomo de presión positiva, y el autónomo 3 litros 300 bares de carbón composite. Las diferencias entre este último respecto al tradicional son que el reductor de presión se encuentra protegido en espalda. El organismo medidor de presión sale lateralmente de la cintura, la espalda es flexible y se puede lavar a máquina. Se utiliza en trabajo de corta duración, recomendación y valoración de incendio estructural, situaciones críticas de incendios forestales, etc. Bueno, aquí nos da una pequeña fórmula de cómo se calcula el oxígeno. Conocer el consumo de oxígeno en estos equipos es necesario para calcular la duración del mismo en diferentes circunstancias de trabajo. El cálculo es sencillo. La presión inicial menos presión final. Y todo ello lo multiplicas por la V, que es el volumen o carga de la botella, partido del tiempo. Y eso te da litros por minuto. ¿Vale? Presión inicial son 300 bares menos presión final, que a lo mejor son 20 bares. Pues tienes 280 bares por el volumen o carga de la botella, que yo sé, ponle 100. Y ya tienes 2000 entre el tiempo, que son 10 minutos, pues nada, 200 litros por minuto. Vale, he hecho algo absurdo. Bueno, aquí te dice 1000 litros por minuto, pero bueno, un ejemplo. Ah, lo tienes abajo, mira el ejemplo. El consumo de aire siempre se da en litros por minuto y lo calculamos hallando la presión diferencial de presión del manómetro, presión inicial menos al final. El resultado se multiplica por la capacidad geométrica de la botella y el resultado se divide por el tiempo que hemos tardado en realizarlo. Si usamos una botella de 6 litros, por ejemplo, de volumen de carga,
a 300 bares, evitando que suene la alarma hilera, entonces tendremos 50, ¿vale? Disponemos de 1500 litros de botella. Eh, ¿Litros? 1500. Porque, ¿de dónde viene el 1500? A ver, 6 litros de volumen. Ah, vale, que el 1500 es 300 menos 50 es 250. Por 6, 1500, ¿vale? Entonces, en reposo con un consumo de 15 litros por minuto. ¿Cómo sale acá lo de los 15 litros? Pues 1500 partido de 15 es igual a 100, que dispondremos de 100 minutos de aire. 1500 partido de 15. Vale, esto sí lo hemos consumido en 15 minutos. ¿Vale? Entonces tienes la parte de arriba, 300 bares menos 50 por 6, 1500 partido de en reposo, que lo hemos consumido en 15 minutos, pues ya tenemos que disponemos de 100 minutos de aire, ¿no? Vale. En medio, a ver. Vale, vale. Para que quede claro, te voy a escribir ahora mismo la fórmula. Vale, mira. Aquí lo tienes en tu pantalla de la derecha. Está bastante claro. 300 menos 50 por 6, ese es el 1500, partido de 100 minutos, que es lo que tardamos en consumirla, nos da un consumo de 15 litros por minuto, ¿vale? Es que esto puede ser lioso porque te lo va diciendo así desglosado, muy extraño. En medio rendimiento, con consumo de 50 litros por minuto. Esto es porque disponemos de, en vez de 100, si dividiéramos entre 30, pues obviamente nos saldría a un consumo mayor, que serían en vez de 15, pues los 50 litros por minuto. En alto rendimiento consumo de 90 litros por minuto porque lo consumiremos en 16 minutos, ¿vale? Entonces todo depende de cómo dividamos el tiempo. Vale, leer esto así de primera sin entenderlo, sin escribírtelo, te haces un lío. Pero bueno, teniendo en cuenta presión inicial, el de la botella, presión final, pues antes de que salte la alarma, ¿no? Con 50 bares, lo multiplicas por el volumen, que suelen ser 6 litros, partido del tiempo y te da el consumo que vas a tener, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Partes de los equipos de respiración autónoma. Los equipos de respiración autónoma tienen las siguientes partes. Vale. Las partes son el pulmo automático, el manorreductor, la espaldera, manómetro, bodyguard, la botella de aire comprimido y el adaptador en T. Vale, en tu pantalla a la izquierda, que tienes el cálculo que hice antes, las partes del ERA, y vamos a comenzar con el pulmo automático o segundo regulador. El primero es el manorreductor, que es el que está en la parte baja de la botella en la cabeza, ¿vale? El pulmón automático o segundo reductor suministra al usuario el aire que necesita en función del esfuerzo realizado. Recibe aire a media presión procedente del manorreductor y lo reduce a baja presión ligeramente superior al atmosférico para mantener esa presión positiva, ¿no? Se activa con la primera inhalación debiendo accionar el botón de bloqueo para su posterior desactivación. Para un suministro extra de aire, se debe presionar el centro de la cubierta de goma, su conexión de máscara y se realiza mediante un enchufe rápido tipo bayoneta. Vale, los caudales actuales son elevados del orden de 500 litros por minuto, con el fin de proporcionar suficiente aire en situación de esfuerzo, de gran esfuerzo, con consumos elevados. Bien, la válvula de entrada a la máscara está regulada por una presión ligeramente inferior a la del aire que llega al conducto, lo cual permite que dicho aire venza la resistencia de la válvula y penetre en el interior de la máscara. En un momento dado, la presión del aire dentro de la máscara se iguala con la existente en el conducto. En ese momento, la válvula está en equilibrio. En cuanto sube ligeramente la presión dentro de la máscara, la válvula se cierra y se abre la de expulsión del aire, ¿no? Vamos, que te está proporcionando constantemente aire para proporcionar cuando se igualan las presiones de dentro y del tubo y cuando tú inspiras pues automáticamente te da más aire, no tiene más misterio.
Claro que cuando expulsas se abren las máscaras o sea, los filtros para que salga el aire fuera. ¿Vale? ¿Qué pasa con el mano reductor? Que es el primer regulador. Permite reducir la presión del aire cuando sale de la botella. El flujo del aire que suministra es de 1000 litros por minuto. Trabaja con botellas de 200 o 300 bares de presión y realiza una primera reducción de 200 a 5,5 bares de forma extraordinariamente rápida, de forma extraordinariamente precisa y regular. No confundir cuando hablamos de litros por minuto. Aquí, claro, proporciona 1000 litros por minuto, el pulmo 500 litros por minuto y la presión a la que baja, tú fíjate, de los 200-300 bares a 5,5 bares. Claro que luego el pulmo tendrá que hacer una segunda reducción, ¿no? Para que pueda entrar bien el aire y no con una hostia que te dé en la cara. Vale, incorpora una válvula de alivio que se activa en caso de mal funcionamiento para limitar el valor de la presión media. En caso de avería, no excederá en ningún caso el valor de los 12 bares. Uf, ya es, ¿no? Presión que se ve reducida de nuevo al pasar por el pulmo automático, de tal forma que el usuario le llega a una presión de aproximadamente un bar. Vale, esto no lo hice en el pulmo, pero te lo hice ahora. El pulmo, ¿qué presión hace que te llegue? Pues de un bar. Va fijado en la parte interior de la espaldera mediante tornillo pasante y es basculante para facilitar la conexión de la botella de aire comprimido. La conexión de la botella se hace mediante una rosca forrada de goma para facilitar su manipulación. Junta tórica que le proporciona estanqueidad, ¿vale? Esta rosca lleva incorporada una junta tórica que le proporciona estanqueidad. Es esto aquí. La conexión ha de hacerse siempre a mano y no con excesiva fuerza. A continuación se coloca el freno de seguridad antivibración para evitar que la rosca se afloje accidentalmente. Pues si lo enrollas demasiado fuerte, luego la presión cuesta desmontarlo. Cuando desmontemos la botella es necesario que antes despresionemos el equipo para poder aflojarla. Esto es antiguo, dice. Bien, se realiza la primera etapa de reducción 200-300 a 5,5. Y bueno, aquí te repite lo mismo. Existe una alarma acústica de baja presión que avisa al bombero mediante un agudo silbido cuando la presión de la botella desciende de 55 bares, más o menos 5. Vale, por eso antes en la fórmula habíamos puesto lo de 50 bares. Te puede avisar tanto a 60 como a 50, ¿vale? Entre los 50 y los 60 te avisa. La alarma permanecerá constante hasta que la botella quede en aproximadamente 10 bares. O sea, si se apaga la alarma, está jodido. Vale. 3. La espaldera. Es el soporte de todos los demás componentes ERA sujetada a la botella. Permite ajustar. Bueno, todo esto ya sabemos lo que es una espaldera. Es esto de aquí. El manómetro. Vamos a ver qué pasa con el manómetro. Que ahora se lleva todo en el bodyguard, pero bueno. Es un dispositivo que muestra la presión del aire que nos llega a la botella. Un margen rojo indica que estamos en el último 25% del volumen total del cilindro. Momento en el cual el silbato de baja presión se activa. Vale, ahí es cuando se activa también este, ¿no? El de 50-60. El bodyguard sustituye al tradicional manómetro y es un dispositivo que nos indica la presión de la botella, el aire que nos queda y una interpretación de la temperatura corporal del bombero tras el traje de intervención. El bodyguard hace una lectura digital de la presión de la botella y del tiempo que resta para alcanzar la reserva, disponiendo también de una alarma óptica al 50% del contenido del aire. Ayuda a calcular el tiempo de uso que nos queda a través de las lecturas periódicas de tiempo de uso basadas en consumos reales. Muy bueno. Complementariamente dispone de una alarma de movimiento, un botón de alarma manual que activa el propio usuario y otra de reserva de aire, los últimos 50 bares de botella, así como la señal de hombre muerto, que esa es la de movimiento, ¿no? Que se activa cuando el usuario está inmóvil por cierto tiempo.
también avisa de la necesidad de mantenimiento. Pues te avisa de todo el bodyguard, vaya. Vale, ojo que pita cuando estamos en los últimos 50 bares de botella, ¿vale? Te lo pone aquí. Hablábamos antes de entre 50 y 60, ¿vale? 50 bares. También esto del hombre muerto, ¿no? La señal de hombre muerto. Botón manual para que tú mismo hagas una alarma y de reserva de aire. Perfecto. Y vamos con lo importante, bueno, otra parte importante que es la botella de aire comprimido, ¿no? Se compone de cilindro, que es todo esto, y el grifo, que es todo esto. Vale, esto sería el grifo. Mm, Vale, el cilindro tiene grabadas unas referencias como el año de fabricación, la caducidad, la capacidad en litros, marcado CE, etcétera. Vale. Se fabrica en acero aleado, acero cromo níquel molibdeno o en material compuesto con alma metálica de aluminio. El alma de aluminio forma el interior de la botella, la cual se reviste con fibra de carbono y se refuerza con fibra de vidrio que le da resistencia contra impactos. Claro, se debe hacer potente, o más con la presión que contiene, ¿no? Otras botellas se fabrican en fibra de carbono 100%, con un esqueleto interior de polietileno de 2 milímetros que sirve una base firme para envolver la fibra de carbono y un revestimiento de fibra de vidrio para proteger a la fibra del carbono de impactos directos. Bien, el cuello lleva un firme de aluminio para acomodar y asegurar la posición del firme del grifo. El peso total de esta botella es de 3,6 kilogramos. La presión de servicio, 200 o 300 bares. Y la capacidad en litros, litros de agua es de 4, 6, 6,8 y 9 para un volumen de 6 litros a 300 bares de presión. Significa que 6 litros por 300 bares son 1800 litros de aire. Volumen de aire, valor nominal de botella por presión de llenado. Vale, o sea, las hay de 4, de 6, de 6,8 y de 9 litros. Para un volumen de 6 litros, pues tenemos 300 bares de presión. Si es de 9 litros, pues a lo mejor tenemos un poco más, ¿no? Si es de 4, pues a lo mejor un poco menos. Y ya está. El peso de cada botella va desde 7 u 8 kilogramos hasta 6,4, aunque las aligeradas pesan alrededor de 4 kilogramos. ¿Vale? Y mirad, el peso de estas botellas es de 3,6. ¿Cuáles son estas botellas? Pues las de fibra de carbono. Pues te repite luego alrededor de 4 kilogramos. Pero lo normal es 7-8, hasta 6,4. Bueno, digamos que entre 6 y 8 kilogramos son lo que pesan las botellas normales. Y las de 4 kilogramos son las de fibra de carbono. Y ya está. Vale, punto importante. Las botellas han de someterse cada cuántos años a una prueba hidráulica. Cada 3. Si prueba hidráulica por expansión volumétrica o retimbrado sobre presión. Y a partir del año siguiente a la primera prueba de presión estampada por el fabricante de las mismas. También se someterá a una inspección visual tanto del exterior como del interior de las mismas. Comprobaremos los datos que figuran en el exterior de la botella para verificar la fecha correspondiente al último retimbrado y determinar si hay que retirarlas para su revisión. Vale, resumen de este párrafo. Vale, ¿cada cuánto se hace el retimbrado, no? Cada 3 años se hace esta prueba hidráulica que consiste en expansión volumétrica o retimbrado. Pero cada 3 años después de el año siguiente, después de haberla hecho al año siguiente de cuando marca el fabricante, ¿no? A partir del año siguiente a las pruebas de presión estampadas por el fabricante de las mismas. Vale, tú compras la botella y te pone cuándo hacer las pruebas, las haces. A partir del año siguiente ya es cada 3 años, ¿vale?
Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El grifo va roscado al cuello de la botella y tiene como misión abrir y cerrar el aire y filtrar posibles impurezas. Sus partes son el maneral, apertura, cierre de goma negra de un plástico endurecido que puede ser reflectante. Se fija el grifo con un tornillo tuerca. El cuerpo que incorpora lleva, bueno, y el filtro hecho de material de virutas de cobre y poros muy pequeños y muy homogéneos. Está colocado un pequeño tubo que en caso de formación de agua por condensación no pueda salir la botella. Tengas en cuenta que el equipo puesto de botella queda en posición invertida, el grifo hacia abajo. El grifo también ha de llevar marcado CE con conexión de salida uniforme, conforme a la normativa, ¿no? El grifo es el punto más vulnerable de la botella, claro que sí. Accionamiento del grifo, cuidado con los golpes, almacenamiento inadecuado, peligroso. Al manipular la botella no se cogerá por el maneral, sino por el cuerpo, ¿vale? No coger por aquí porque es más peligroso, no se puede desenganchar, puede haber peligro. Y ahí tenemos el adaptador T. La mayor parte de los equipos de protección respiratoria de aire comprimido pueden adaptarse para ser utilizados como una unidad bibotella mediante un conector T. Y bueno, aquí te lo pone, ¿no? Tienes el conector T y pones las dos botellas. Este es el conector T. Y nada, aquí te explica un poco cómo juntarlo. Y la normativa es que es un EPI de categoría 3, por supuesto. El ERA te salva la vida. Equipos de protección respiratoria autónomos de circuito de aire comprimido. Perfecto. 137. N137 contempla dos clases de ERA. Tipo 1 para uso industrial, tipo 2 para bomberos. Esto es pregunta de examen. Los cuales solo deben conectarse a las máscaras de clase 3 para equipos de emergencia y bomberos. ¿Cuántos tipos de ERA existen? Tipo 1, 2, 3. No, son dos. Y los de tipo 2 son para bomberos. Tipo 1 es uso industrial. Los de tipo 2, ¿a qué máscaras se conectan? Las de 1, 2, no, las de 3. Máscaras de clase 3. Bien, además algunos de estos elementos descritos se regulan por su propia normativa, que es esta. Uso y seguridad, vale, deficiencia de oxígeno inferior a 19,5, nos hartamos de saberlo. Mira, fíjate aquí la conexión al casco. Nada, en contaminantes tóxicos se coloca el equipo. Y nada, es en contacto con la piel, cuando se logre el perfecto ajuste de la máscara, presión positiva. Todo esto ya es un poco, pues, de sentido común, los tipos de conexión, el mantenimiento que ha de realizarse, la máscara que no se ensucie, los diagramas, diafragmas con 3 años de uso o 6 años desde la fecha de fabricación deberán ser sustituidos aunque presenten un buen estado. Le habla de los diafragmas. Vale, es importante tener en cuenta que es el diafragma, ¿no? Que es esa válvula que no permite el retorno del aire. Cuando te está entrando aire a través del pulmón automático, hay algo que se abre para que entre el aire y algo que se vuelve a cerrar para que no salga el aire de vuelta, ¿vale? Ese es el diafragma. Aquí en tu pantalla a la izquierda vas a ver una representación gráfica del diafragma que te va a servir un poco mejor para recordarlo, ¿no? La conexión del pulmón automático, que esta foto aquí en la pantalla a la derecha, yo creo que ya está muy bien, muy vista. Y pues iría bastante mejor pues tener esta del diafragma, ¿no? Entonces voy a coger esta, la pongo aquí y tú fíjate qué chulo. Pim pam, pum. Mm, Muy bien, pues ahí se queda. ¿Vale? Esto es el diafragma, ¿ves? Entra el aire, pum, pero luego no deja salir, se vuelve a cerrar. Muy bien, ahí más o menos lo tenemos. Y ahora vamos a ver lo que es un compresor de aire. Especificaciones. La función del compresor es aumentar la presión en los gases, ¿vale? Lo normal es hacerlo con aire, que es lo que a nosotros nos interesa en este punto. Pero existen muchos tipos de compresores. Los compresores a pistón de émbolo, alternativos,
son de uso más corriente, pistón o émbolo, ¿vale? Son los alternativos. Son los de uso más corriente y producen altas presiones en volúmenes pequeños. Generalmente se utilizan para aplicaciones domésticas e industriales. Los compresores pueden entregarse con motores eléctricos o motores de gasolina. Importante, un motor, o sea, un compresor tiene motor. Vale, funcionalmente un compresor de pistón. Se trata de una máquina con un mecanismo pistón-biela, que es esto, un motor de toda la vida. Cigüeñal, pistón-biela cigüeñal accionado por un motor eléctrico de combustión. A nivel industrial también están accionados por máquinas de vapor o turbinas. Cuando el cigüeñal gira, el pistón desciende, claro, ya sabes el funcionamiento de un motor, y crea un vacío en la cámara superior. Este vacío actúa sobre la válvula de admisión izquierda, se vence la fuerza ejercida por un resorte que mantiene apretada a su asiento y se abre el paso del aire desde el exterior para llenar el cilindro. El propio vacío mantiene cerrada la válvula de salida derecha. Durante la carrera de ascenso, todo el cilindro se llena de aire a la presión cercana de la exterior. Luego, cuando el pistón comienza a subir, la válvula de admisión se cierra, la presión interior comienza a subir y esta vence la fuerza del muelle de recuperación de la válvula de escape o salida. Esquema del lado derecho, con lo que el aire es obligado a salir por el cilindro a presión de baja superior que existe en el conducto de salida. El cuerpo del cilindro está dotado de aletas, su función es aumentar la superficie de disipación del calor para mejorar la transferencia del calor generado entre la compresión y el exterior. ¿Ves? Mira, básicamente te lo explico aquí en la foto. Esto baja, coge aire. Se cierra la válvula esta que ha cogido aire, empuja. ¿Ves? Esta válvula se cierra y comprime el aire y hace que salga por este orificio pequeño, lo cual hace que se haya comprimido. Es así de sencillo. O sea, toda esta explicación para con un dibujo verlo muy rápido. Vale, para ver paso a paso el funcionamiento, lo tenéis aquí en la pantalla de la izquierda, entender los componentes básicos que son pistón, la biela de cigüeñal, la válvula de admisión, válvula de escape, cilindros con aletas que disipan el calor, ¿no? Por aquí está también aceite, pues que hace que absorba el calor, esto esté lubricado y pueda funcionar bien. Los compresores de doble etapa pues trabajan en el mismo sistema simple de pistón biela cigüeñal con la diferencia de que aquí trabajan dos pistones, uno de alta y otro de baja presión. Cuando el pistón de alta presión expulsa el aire, lo manda al cilindro de menor volumen. Fíjate. Y al volver a recomprimir el aire alcanzamos presiones más elevadas. Pues este lo manda a este y se vuelve a comprimir. O sea, se comprimen dos veces, ¿no? Bueno, aquí vemos el sistema, aquí había puesto yo esta foto, pero bueno, aquí está lo que es el compresor en sí, para que lo veas rápidamente. Vale, el compresor se compone de estas fases. Bueno, las clases de compresores pueden clasificarse por su forma de compresión, por su forma de montaje, por su portabilidad o por su fuente de energía, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Por su compresión pueden ser alternativos o rotativos. ¿Vale? Alternativos, una potencia de 5.800 kilovatios, caudales de superiores a 1500 metros cúbicos barra hora, 1450-2900 RPM o de simple o de doble efecto. ¿Vale? Esto en caso de los alternativos. Si son rotativos, tenemos de paletas y excéntrica potencias no muy elevadas, de espiral scroll potencias de 5 a 40 kilovatios, nada que ver con el otro, bajo nivel sonoro, 1450 RPM. Revoluciones por minuto. De tornillo potenciales de 100 a 1000 kilovatios, máximo 4000 kilovatios. Estos sí son más potentes. Muy importante la lubricación, 1450 a 10.000 revoluciones por minuto. Centrífugos potenciales de superior a 1500 kilovatios, 10.000 barra 30.000 revoluciones por minuto, larga duración de funcionamiento continuo. ¿Vale? Su forma de montaje pueden ser herméticos, semiherméticos o abiertos. El motor y el compresor montados por separado. Herméticos pues, no son desmontables, el motor y compresor en la misma caja. Semiherméticos desmontables, motor y compresor en la misma caja.
Su portabilidad puede ser fijos o portátiles, según su fuente de energía, eléctricos o de explosión. Y la normativa es esta de aquí, que bueno, un poco sin más. Ujú, vale, el uso y seguridad, tener cuidado, mantenimiento, la revisión del compresor deberá ser visual, ver que correcto giro, bueno, son herméticos no se ve, pero bueno. El aceite mineral ha de cambiarse cada 1000 horas de funcionamiento, al menos una vez al año, ¿vale? Esto sí es mineral, 1000 horas una vez al año. Si es sintético, se cambiará cada 2000 horas o al menos cada 2 años. 1000 horas una vez al año, 2000 horas cada 2 años. Mineral sintético. Bien. Y bueno, pues ahora pasamos a la capucha de rescate. ¿Qué es una capucha de rescate? Algo que te va a rescatar. Tiene aire. Mira, son equipos de protección respiratoria de escape de aire comprimido con flujo constante. Se utiliza en los casos en los que debamos aislar a la víctima de un entorno agresivo para las vías respiratorias debido a la presencia de productos tóxicos. Excepcionalmente podemos usar nosotros mismos para entrar en algún lugar de dimensiones reducidas o situaciones semejantes. Tienen una autonomía de entre 10 y 15 minutos con un consumo normalizado de 40 litros por minuto. La capacidad de la botella es de 400 litros de aire. Presión media, 4 o 6 bares. Más o menos, si te fijas, es como el consumo del ERA, ¿no? 10-15 minutos. Ahí hablamos de 15-20, ¿no? Más bien, igual es un poquito menor. ¿Vale? Presión media, 4 o 6 bares. Claro, la presión es mucho menor. Temperatura de uso, menos 15 a 80 grados. Temperatura de anclaje, menos 15 a 50. Dimensiones de producto. eh, del equipo de 10 minutos, 490 por 160 por 250 milímetros. El peso del equipo, 4,2 kilogramos, homologados. Alarma acústica de la capucha, en 90 decibelios. Alarma acústica fuera de la capucha, 105 decibelios. Vamos, que lo oyes. Los modelos Safer CF de la marca Dragger o Rapid Air están formados por una capucha, cámara de alta presión, botella y bolsa. Vale, aquí lo tenemos. Y aquí está pues la foto, ¿no? La foto de la capucha. Está diseñada para trabajar en presión positiva. El material del cuello es de neopreno. La alarma acústica, de acuerdo con la normativa europea, se activa a 10 bares de presión. Recordemos que tenía una presión media de 4-6 bares. Em, bueno, 10 bares de presión al agotarse el aire y en un manómetro para conectar se manipular. Bueno, aprenderse que se activa los 10 bares y ya está. Botella hecha de acero, 2 litros, 200 bares. Está libre de mantenimiento durante un periodo de 10 años. Ese es el caso de la botella. 2 litros, 200 bares. Ya vemos que la botella de Lera que tenía 300 bares y entraban como 6 litros, ¿no? Eran, vamos a verlo. 6, 6,8, 9, ¿no? Dependiendo ahí del tipo de botella que fuera. Vamos a ver dónde estaba. 4, 6, 6,8 y 9. Ahí está la capacidad en litros, ¿no? Vale, volviendo a bajar por aquí abajo. Está libre de mantenimiento durante 10 años, una gran ventaja. Asegura 10 minutos de escape en condiciones seguras gracias a sus 40 litros por minuto de flujo. Vale, los 40 litros por minuto de flujo quizás también me suena. 40 litros por minuto de flujo, lo vemos aquí. Vamos a ver que lo he localizado. Vale, fíjate, lo teníamos aquí, el 40 litros por minuto de flujo en los autogeneradores, ¿no? La autonomía de ambos, perdón, los de circuito cerrado, nominal de 40 litros, que daba esas 4 horas, ¿no? 40 litros por minuto, ¿vale? De ahí nos sonaba. Y nada, luego aquí nos contaba lo de los 15-20. Entonces, bueno, vamos recordando aquí.
40 litros, pues 40. Pero vamos a ver dónde más había 40. Aquí no. Aquí nos da lo que hemos visto. Y nada, ya nos vamos por aquí. Vale, interesante lo de esta capucha, ¿no? Entonces, 40 litros por minuto, igual que los regeneradores, en este caso, nos mantiene pues durante 10 minutos, porque es una capacidad menor, ¿no? Del oxígeno y no es regenerador, que es lo que permite que estemos pues más tiempo. 10 minutos, 40 litros por minuto de flujo. Muy bien. Vale, ya no nos queda nada. Vamos a terminar ya en breves. Está la normativa, el uso, mantenimiento, pues lo de siempre, ¿no? Evitar la luz solar, cuidar la humedad. Luego la mascarilla, bueno, la mascarilla pues poco hay que decir. Son dispositivos que evitan la entrada de partículas o sustancias que pueden provocar irritación en las vías respiratorias. Sería un filtro físico, ¿no? Y puede tener una válvula de exhalación hecha a medida. Protege contra partículas no tóxicas, polvo y nieblas con carbonato fálcico, cemento, algodón, tal, aceites. Bien, normativas están diseñadas. Máximo de utilizar según una jornada de trabajo. Y aquí pone máximo de 8 horas. Esta es la capucha. Y es una EPI de categoría 3. Sí, todo lo que sean mascarillas, máscaras y demás, ya sabemos, EPI de categoría 3 porque te salva la vida. Vale, y nada más, aquí terminamos este tema. Como ves, hay un poco de paja con esto de los mantenimientos, que se repite un poco. Si quieres que especifique algo más sobre algún punto en concreto o que haga algún esquema visual, tipo como los que vimos del cloro y demás, que vimos al principio del tema, pues me lo dices en comentarios y lo vemos. Lo dicho, si te gustan estos vídeos, si quieres más sobre otros temas, también ponlo en comentarios, dale like, suscríbete para tener pues los avisos de cuando suba los vídeos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.